Bueno, días pasados habíamos concluido la primera exclusión de culpabilidad en razón de la incapacidad psíquica de comprensión. Hay una, habíamos hablado de eso, habíamos hablado de que nosotros no tenemos en nuestra legislación vigente, no tenemos una fórmula de imputabilidad disminuida. La tenemos solamente en la emoción violenta del artículo 81 del Código Penal, referida al delito, los delitos de homicidio y lesiones solamente. Y habíamos visto la posibilidad de hacer una interpretación, una integración analógica in bonam parte, debido a las contradicciones que llevaba a que la circunstancia esa de imputabilidad disminuida no estuviese no estuviese prevista para todos los delitos, ¿no? Quedaba algo de esto que algunas veces una conducta puede comenzar con capacidad psíquica de culpabilidad, o sea, puede ser imputable en el comienzo, pero luego en el curso del desarrollo de la conducta puede devenir una situación de inimputabilidad, una perturbación grave de la conciencia en el curso del avance cronológico de la conducta, ¿no? Algunos han propuesto para estos casos, es decir, ¿cómo puede suceder esto? Puede ser unas trompadas con una persona, pero en un determinado momento el sujeto entra en pánico y tiene una perturbación total de la conciencia. Para resolver estos casos, que son raros, pero se dan, algunos sostienen que en ese caso se trata de una tentativa, porque en el curso, en el avance del iter criminis es cuando se produce la situación de inimputabilidad. Realmente no, hay una única conducta que es reprochable hasta un momento, y a partir de un momento no se le puede reprochar al sujeto. De modo que sostener que hay una tentativa sería inventar una conducta que no existe, una interrupción de la conducta que no se ha producido. Lo que no quita que en estos supuestos, atendiendo a que siempre es más reprochable una conducta que empieza siendo reprochable y termina siendo reprochable, que una conducta que empieza siendo reprochable y termina siendo inimputable, ¿no? En tal caso sí se podría pensar quizá en la aplicación de la pena de la tentativa, ¿no? Pero realmente no es una tentativa. Bien, con esto terminamos lo que es la incapacidad psíquica de culpabilidad y pasamos al otro supuesto en que no se puede reprochar, no hay reprochabilidad, no hay culpabilidad, porque falta la comprensión de la criminalidad de la conducta. Este supuesto es cuando se dan casos de error de prohibición. Cuidado, el error de prohibición es un error que elimina la culpabilidad, pero la conducta sigue siendo dolosa porque estamos en el nivel de culpabilidad. El dolo ya se afirmó a nivel de tipicidad, de modo que lo que elimina el error de prohibición cuando es invencible es la culpabilidad. Error de prohibición invencible es aquel que poniendo la normal diligencia el sujeto no hubiese, de cualquier manera, poniendo la diligencia debida, el sujeto no hubiese podido salir del error. La diligencia que se le podía exigir, el sujeto no podía salir del error. Respecto de esto, el error invencible, de modo que lo que elimina es la culpabilidad, el injusto sigue siendo un injusto doloso, eso ya está afirmado en otro nivel de análisis. El error sobre la criminalidad, durante mucho tiempo se ha pretendido presumir que el derecho es conocido por todos.
Bueno, esto es una ficción, por supuesto, el derecho no es conocido por todos, incluso en nuestro derecho positivo vemos eso claramente. Cuando se tipifica el prevaricato del juez, se sanciona al juez que emite sentencias, decisiones, contra la ley, pero no contra cualquier ley, sino contra la ley invocada por las partes o por él mismo. Es decir, que ni siquiera al juez se le exige que conozca todo el derecho. De modo que menos se le puede exigir a todos los ciudadanos que conozcan esto. El fundamento estaría dado en el inciso primero del artículo 34 del Código Penal, que habla de error o ignorancia de hecho. Incluso si admitimos la diferencia entre error iuris y error facti, el error de derecho y el error de hecho, bien, pongamos que admitimos esa diferencia. Pero debemos tener en cuenta que el error de derecho siempre es un error de hecho, porque siempre es el error del hecho de que algo ha sido prohibido, de cualquier forma. Pero bueno, puedo hablar en el que puedo hacer un análisis exegético del inciso primero del artículo 34 y decir, bueno, el error puede ser de hecho, pero la ignorancia, que se asimila al error, por supuesto, la ignorancia en materia de error iuris, como el error iuris es cuando yo ignoro que algo está prohibido, es porque creo que no está prohibido, es porque creo que está permitido. No es esa. Estoy hablando en una relación de base 2, es decir, prohibido o no prohibido. De modo que si ignoro directamente que algo está prohibido, es porque creo que está permitido, absolutamente la ignorancia. Entonces, la expresión de hecho del inciso primero del artículo 34 estaría referida básicamente al error, pero no a la ignorancia, porque todo error toda ignorancia del derecho es un error. Sin lugar a dudas, es el error que me hace incurrir en que algo está permitido cuando está prohibido. Bien, de modo que descartada esa objeción de tipo exegético, de tipo sobre la base legal del error, vamos a ver cuál es el efecto del error de prohibición. Ante todo, quiero aclarar lo siguiente: el error de prohibición invencible, aquel que con la diligencia que se le puede exigir a alguien, sin embargo, no podía salir del error, ese elimina la culpabilidad. Por supuesto que para esto no basta con que una persona invoque el error. Yo no sabía que matar está penado. Es absurdo eso. Un error es un eximente, el eximente debe probarse, la prueba, bueno, son indicios, etcétera, la condición de la persona, los conocimientos de la persona, el entrenamiento que tenga, la preparación que tenga, la cultura que pertenezca, etcétera, el grado de exigibilidad conforme a la función que desempeña, en fin, todo eso forma el conjunto con el cual hay que probar la eximente. Así como se prueba una legítima defensa, también se prueba un error de prohibición. Cuando el error de prohibición es vencible, es decir, cuando poniendo la diligencia el sujeto podía haber salido del error perfectamente, en tal caso, la conducta sigue siendo dolosa, naturalmente, porque el injusto es doloso. Como el error es vencible, no excluye la culpabilidad, y lo único que puede hacerse dentro de la escala penal del artículo 41 es graduar la pena conforme a la menor culpabilidad condicionada por la vencibilidad del error. Quede esto claro, por supuesto. No se aplica la pena del delito culposo, salvo en el error vencible de prohibición del exceso culposo al que nos referimos
en las clases anteriores. Ese es un caso de error vencible de prohibición con una pena especial establecida que es la que se aplica la pena del delito culposo del tipo culposo correspondiente al tipo culposo negligente. Pero en los demás casos lo único que se puede hacer es operar dentro de la escala, de la respectiva escala, conforme a la regla del artículo 45. El error de prohibición invencible, este error de prohibición puede ser de conocimiento, puede ser de comprensión o puede ser un error de necesidad exculpante. El error de prohibición de conocimiento puede ser directo o indirecto. Cuidado, les recuerdo que habíamos hecho la distinción entre conocimiento y comprensión. Acá nos referimos a un error de prohibición de conocimiento. Hay error directo de prohibición de conocimiento cuando la persona ignora que la conducta típica, que esa conducta es típica y antijurídica. Cuando la persona ignora que esa conducta ilícita tiene relevancia penal. Supongamos que, cualquiera de nosotros va a un país donde todavía está penado el adulterio. En la Argentina ha desaparecido la figura de adulterio, pero va a un país donde está tipificado el adulterio y cree que no está tipificado, que es lo mismo que en la Argentina, que es un injusto de carácter civil, pero no penal, y tiene relaciones sexuales que configuran adulterio. Mire, realmente cada vez que llegamos a un país no tenemos que leer el Código Penal del país, más o menos tenemos. Error directo de prohibición. Ignoro la criminalidad de la conducta. El error indirecto de prohibición es aquel que recae sobre la posibilidad cuando el sujeto cree que está actuando justificadamente. Cree que está amparado en uno de los límites de una causa de justificación. Esto lo puede creer por dos razones. O bien porque crea que jurídicamente existe una causa de justificación que no existe en el derecho, es decir, dado que hay un derecho de retención respecto del mecánico que me arregle el automóvil, que mientras no le pago se puede quedar con el automóvil, o del hotelero que me puede retener el equipaje, etc. Bueno, por ahí el que me repara la casa cree que mientras no le pago se puede quedar ocupando la casa. Es un error indirecto de prohibición. Cree que hay en la ley una causa de justificación que el derecho no reconoce. Ahora, también puede ser que el error indirecto de prohibición sea un error facti en el sentido de que el sujeto se crea que está en una situación fáctica real que corresponde a una causa de justificación. Crea que está siendo agredido y realmente no está siendo agredido. El sujeto cree en ese momento que alguien lo está agrediendo, que le va a robar y es un amigo que le está jugando una broma a la noche. El sujeto cree que rompe una ventana porque cree que hay un incendio y resulta que es una falsa alarma. Cree que está en una situación de necesidad y no está en una situación de necesidad. Los errores directos el error directo de prohibición. El error directo de prohibición puede ser que el sujeto crea que está actuando en cumplimiento de un deber jurídico y no está actuando en cumplimiento de un deber jurídico. El policía que cree que debe actuar ante algo que no es delito, pero cree que tiene que actuar y que eso es delito. ¿Puede un sujeto creer que su conducta está fomentada por el derecho y sin embargo la conducta no está fomentada por el derecho? Puede creer que no está afectando el bien jurídico
me llevo un lapicero que creo que es de plástico y resulta que no es de plástico, es de oro. Ese es un error directo, son errores directos de prohibición que pueden recaer sobre la afectación del bien jurídico. Ahora, los errores indirectos son estos a los que me estaba refiriendo, es decir, cree el sujeto que hay una causa de justificación que lo ampara, la ley no reconoce esa causa de justificación. Cree el sujeto que se encuentra en la situación de justificación, no se encuentra en la situación de justificación. Estos son errores de conocimiento. Ahora, hay un error de prohibición que es un error de comprensión, donde la persona tiene conocimiento, pero sin embargo no puede comprender, no puede introyectar, no puede internalizar el desvalor de ese injusto. Y esto sucede, bueno, puede ser por razones culturales, etcétera, pero donde no cualquier conciencia disidente es un error de prohibición, ¿no? Yo pertenezco a un culto diabólico, cualquier cosa que a uno se le puede ocurrir. No. Un error de prohibición por inexigibilidad de la comprensión, el claro error de prohibición culturalmente condicionado, es el error de comprensión que puede tener una persona que pertenece a una cultura diferente y fundamentalmente en nuestros países a una cultura originaria. En la Argentina, a través de la disposición del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, tenemos que reconocer las culturas originarias de nuestro país. Y bueno, si una persona que pertenece a una cultura originaria no puede comprender el desvalor de tener un muerto en la casa, no sé, se me ocurre, o de no cumplir con las normas de infraccionar una ordenanza que dispone cómo se tiene que tratar el cadáver, etc. ¿Por qué? Porque conforme a los rituales de su cultura, bueno, tiene que proceder de otra manera. Porque si no procede de esa manera, el alma del muerto no descansa en paz y todas esas cosas. Bueno, sí, es un error de prohibición culturalmente condicionado, efectivamente. Con esto, de alguna manera, bueno, habría un tercer error que es un error de culpabilidad que lo vamos a tratar ahora con el estado de necesidad exculpante. Porque forma parte de su problemática. Quede claro, les resumo, error de prohibición invencible elimina la culpabilidad. Error de prohibición vencible atenúa la culpabilidad. Y en nuestro derecho vigente, como no hay fórmula de culpabilidad disminuida, solo lo podemos cuantificar dentro de la escala penal conforme al criterio del artículo 41 y conforme al principio de proporcionalidad de la pena. El error de prohibición puede ser directo cuando el sujeto ignora que su conducta configura un injusto. Puede ser indirecto cuando el sujeto cree que está amparado por una causa de justificación que no reconoce la ley, o bien cuando el sujeto está actuando en una circunstancia que cree que es de justificación y no se encuentra en una circunstancia de justificación. Si cree que está siendo agredido, no está siendo agredido. Cree que está en una situación de necesidad, no está en la situación de necesidad. Bien, con esto le cierro la idea del error de prohibición en la forma de error de conocimiento y les agrego que puede haber un error de comprensión que es fundamentalmente aquel error de prohibición que está culturalmente condicionado. Bien, la otra forma de exculpación que tenemos en el derecho penal es
justamente cuando está reducida, enormemente reducida por las circunstancias, por la constelación situacional del sujeto, está enormemente reducida su autodeterminación. El sujeto actúa en un estado de necesidad, pero en un estado de necesidad en que no lesiona un bien menor, es decir, no produce un mal menor para evitar un mal mayor, sino que los males son equivalentes o incluso un mal superior, un mal más grave. Es decir, alguien que para evitar que lo dejen ciego mata al otro, una cosa por el estilo. Naturalmente, tenemos que tener en cuenta en principio que en todo este es el estado de necesidad exculpante. En el estado de necesidad exculpante tenemos que tener en cuenta que de cualquier manera hay un bien jurídico que se salva. Aunque el bien jurídico sea de igual o de menor entidad, hay un bien jurídico que se salva. De modo que ahí hay, en el injusto ya hay un injusto menor necesariamente, ¿no? La previsión legal del estado de necesidad exculpante en nuestro derecho vigente se encuentra en el inciso segundo infine del artículo 34, el que obrare violentado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Algunos han sostenido, en alguna época se sostuvo que para nuestro derecho el estado de necesidad exculpante era supralegal. No, no es supralegal. Si bien en el estricto sentido gramatical, la amenaza tiene que ser algo que proviene de un ser humano, bueno, en el sentido corriente del vocablo, en el sentido, usamos la palabra amenaza en un sentido metafórico, está amenazado por un tsunami, está amenazado, etc. Hechos de la naturaleza también le asignamos una función de amenaza. Es decir, entre el sentido corriente y el sentido estricto tenemos que entender que es más reductor de punibilidad, por así decir, es más reductor de lo prohibido considerar que amenaza también abarca los hechos de la naturaleza, puede abarcar hechos de la naturaleza. De cualquier manera, independientemente de lo que es el entendimiento gramatical, semántico, exegético de la palabra, es indiscutible que quien está amenazado por otro con un revólver que lo va a matar está en la misma situación que aquel que está amenazado porque se le va a caer un árbol encima. Es lo mismo. Dos situaciones iguales no pueden tratarse de modo diferente. La situación subjetiva de la persona es exactamente la misma en cualquiera de los dos casos. La ley está exigiendo un mal grave, es decir, no se puede alegar la exculpación en función del estado de necesidad exculpante frente a cualquier nimiedad. El daño con que el sujeto se siente amenazado tiene que ser un mal grave. El caso de la manualística que se coloca siempre es el caso de la tabla de Carneades, es decir, la tabula unius capax. Un sujeto se está ahogando y tiene una tabla y otro está agarrado de una tabla que tiene capacidad solo para mantener a flote a una persona y el otro va y le saca la tabla para salvar su vida. Es decir, este es el ejemplo del libro, el ejemplo tradicional que se da en esta circunstancia. En nuestro código hay alguna exculpación por estado de necesidad que está directamente legislada. Es respecto del inciso cuarto del artículo 277, cuando excluye la pena del próximo pariente en caso de encubrimiento personal. El encubrimiento personal entre próximos parientes no es una llamada excusa absolutoria, no excluye la punibilidad, sino que directamente excluye la culpabilidad. No se le puede exigir al próximo pariente que entregue al pariente a la justicia. Por supuesto que
el estado de necesidad exculpante, para que exculpe, no tiene que haber sido provocado por el sujeto, se dice. Esto es un poco relativo. Sí, efectivamente no tiene que haber sido provocado, pero a veces incluso puede ser provocado culposamente. Y en estas circunstancias no se puede negar la eficacia exculpante del estado de necesidad. Pensemos que un sujeto se mete en la casa del vecino y tiene relaciones sexuales con la mujer del vecino, en la cama matrimonial del vecino, y en eso el vecino sale del trabajo antes, llega y lo sorprende en esa circunstancia y lo va a matar. Bueno, sí, lo ha provocado de una manera, meterse en la casa del vecino, tener relaciones. El sujeto que está en esas condiciones, el que se metió en la casa del vecino, está amenazado de muerte por el marido, no puede defenderse legítimamente porque eso es una provocación suficiente, de modo que sale del ámbito de la legítima defensa. Pero tiene el deber de dejarse matar. ¿Se le puede exigir que se deje matar? Evidentemente no se le puede exigir eso. Entonces ahí funcionaría un error, un estado de necesidad exculpante. Posiblemente, habría que pensarlo, la situación podría resolverse conforme a un caso de homicidio. Podría considerarse que se trata de un caso de homicidio de lesión culposa. Pero bueno, es otra cosa. Pero el estado de necesidad exculpante sí, efectivamente, cuando no se le puede exigir a nadie que se deje matar, por supuesto. En este sentido, ahora, y dejo acá algo que habíamos dejado en el capítulo del error. Cuando el sujeto supone erróneamente que está en una situación de necesidad exculpante, pero no está en una situación de necesidad exculpante, ¿qué sucede? Está en la misma situación que si la situación fuese real. Está en la misma posición que si la situación fuese real. De modo que no hay ninguna razón para excluirle la culpabilidad. Es un estado, es un error de prohibición acerca de la culpabilidad, un error de prohibición acerca de la necesidad exculpante. La situación subjetiva de la persona es exactamente la misma que si, estoy hablando de error invencible, por supuesto, ¿no? Siempre estamos hablando de error invencible. Es exactamente la misma que si se hallase realmente en esa situación. Bien, hay una hipótesis que es un poco más problemática, que es la del error de culpabilidad invertido. Supongamos que el sujeto ignora que se encuentra en la situación de necesidad exculpante. De ahí no se encuentra en la misma situación, pero lo ignora y hay una situación de necesidad exculpante en serio, pero lo ignora. Ahí pareciera que las reglas del error se invierten, ¿no? Cuanto más vencible sea el error, más lo tendríamos que exculpar, porque el que ignora la situación de necesidad exculpante, y bueno, pero es un necio, y cuanto más necio es, lo que estamos penándole es la necedad en ese caso. La situación objetiva existe la situación de necesidad exculpante. Pero un sujeto que está necio de no darse cuenta, de que cree que está empujando gente por jugar y en realidad se está escapando de un incendio donde se van cayendo los pedazos de techo, es un necio. Esa es la situación. Entonces, no sé, creo que ahí las reglas del error se invierten. Cuando más vencible resulta el error, menos le podemos reprochar al sujeto ese error invertido sobre la situación de exculpación, sobre el error, sobre la necesidad exculpante. Y por último, hay una reflexión que tendríamos que hacer. Las distintas hipótesis de estado de necesidad exculpante, hay varios ejemplos clásicos de estado de necesidad exculpante
y algunos son respecto de tipicidad culposa. Los ejemplos más clásicos de estado de necesidad exculpante que se usan, bueno, el de la tabula unus capax, por supuesto, pero además hay otros, el llamado caso de la cigüeña, es decir, en una época donde había un derecho laboral primitivo, etcétera, casi no existía. Entre los mineros de Alemania, el día que nacía un niño, al padre le daban franco ese día. Entonces la comadrona que asistía a la mujer parturienta, en lugar de, si el niño nacía en domingo, en lugar de denunciarlo en domingo, denunciaba el nacimiento el lunes para que al padre le dejasen un día sin trabajo, un día de licencia. Hay otro caso, el de la amenaza, el sujeto que obliga a su... Bueno, en caso de en la época del transporte a caballo, el empleador le obliga a su dependiente, a su palafrenero, que prepare un caballo, que ate un caballo al carruaje, y el palafrenero le dice, mire que el caballo este es peligroso, se desboca, etc. Bueno, no importa, usted lo ata igual, si no lo despido. Y el sujeto, para que no lo despidan, lo ata y el caballo sale el carruaje con el caballo se desboca, un desastre, mata a alguien que lleva, etc. El caso del chofer, del ministro, el ministro le dice al chofer, tome a contramano, ¿no? El ministro, o tome a contramano, lo despido. En el caso del palafrenero y en el caso del chofer, obviamente de lo que se trata son de estados de necesidad exculpantes, estado de necesidad exculpante en injustos culposos. De modo que en el injusto culposo sí funciona también el estado de necesidad exculpante, tanto como en el injusto doloso. Bueno, nos quedaría ver una hipótesis de una eximente que contiene nuestro Código Penal, el inciso quinto del artículo 34 del Código Penal, que es una eximente que nos llega a nosotros por vía de una tradición legislativa que se remonta incluso al derecho británico, al derecho inglés, que pasa del derecho inglés a través de una carambola de legislación comparada, la venimos a heredar nosotros, que es la obediencia debida. ¿Qué es la obediencia debida y qué es una eximente? Exime de culpabilidad, es un estado de necesidad exculpante. Bueno, ha habido distintas posiciones doctrinarias respecto de la obediencia debida y realmente lo que sucede, a mi juicio, es que la obediencia debida no presenta una unidad. La obediencia debida presenta distintas hipótesis. En realidad no tiene una unidad dogmática. ¿Está en la ley? Bueno, perfecto. Si la obediencia debida es a una orden lícita, emanada de autoridad competente, bueno, es atípica, es cumplimiento de un deber jurídico. Si la obediencia debida es respecto de una orden ilícita, pero emanada de autoridad competente, con toda la formalidad de la ley, el caso del policía, que ya lo vimos varias veces, por parte del policía es cumplimiento de un deber jurídico, cabe la menor duda. Ahora, si la orden es ilegítima, el policía sabía que era ilegítima, o es notoriamente ilegítima, el juez que le ordena al policía, vaya a matar a alguien. Bueno, obviamente, no hay ninguna justificación ni ninguna exculpación. Ahora, si la orden es ilegítima y el sujeto sabe que es ilegítima y se le obliga a cumplir la orden bajo amenaza, es decir, al soldado que se le dice integre el pelotón de fusilamiento, no quiero, si usted no integra el pelotón de fusilamiento, lo fusilamos a usted.
es un estado de necesidad exculpante. Bueno, son distintas hipótesis. ¿Cómo llega eso a nuestro código? Mira, esto se remonta a la época en que, porque la obediencia de vida es obediencia de vida dentro de la jerarquía funcional en nuestra legislación, y así lo recibimos. Pero el origen era la obediencia de vida al pater familiae, era eso lo que había. Entonces era para exculpar a la mujer que obedecía la orden del marido. Realmente ese es el origen de que viene esto. Después pasa, deja de ser el pater familiae, pasa a ser una autoridad, y entonces, bueno, y de ahí es que recibimos este inciso quinto, que ha generado una serie de problemas, porque realmente, bueno, ¿qué es una causa de exculpación? No solamente en el último caso es una causa de exculpación, en los otros casos no. En los otros casos o no exculpa nada, o bien se trata del cumplimiento de un deber jurídico. Tanto si la orden es lícita como si la orden es ilícita, pero formalmente el sujeto la debe cumplir y no tiene ninguna posibilidad de revisión de la orden, por supuesto. Bueno, nos queda, cuando tratamos la inimputabilidad, hubo algo que lo remitimos a esta parte. No es precisamente un estado de necesidad, pero sí es una reducción del ámbito de autodeterminación de la persona muy grave y que justamente exime de culpabilidad. La inimputabilidad puede producirse por incapacidad para comprensión de la criminalidad o incapacidad para adecuar la conducta a esa comprensión. Hay casos en que el sujeto no solo conoce, sino que comprende la criminalidad del acto. La comprende perfectamente. Sin embargo, no puede adecuar su conducta a esa comprensión. Son casos que se dan en aquellos comportamientos fóbicos, por ejemplo, en algunas crisis de abstinencia respecto de algunos tóxicos, en fin. Los comportamientos fóbicos, bueno, hay fijaciones, hay fobias. La fobia es cuando hay un objeto que le genera miedo al sujeto. Bueno, no existe, ¿no? El objeto no es temible, pero la patología del sujeto hace que ese objeto le genere un miedo y que no pueda controlar su conducta. No pueda controlar su conducta. El que es fóbico a los ratones y de repente ve un ratón a 50 centímetros, sale huyendo, empuja a cualquiera. Simplemente no puede controlarse. Bueno, en esos casos hay una reducción de la autodeterminación de la persona que está psíquicamente condicionada. Es la otra hipótesis de inimputabilidad, de incapacidad psíquica de culpabilidad. Cuidado, no nos confundamos esta hipótesis con la parálisis, ¿no? La parálisis directamente se paraliza al sujeto, una parálisis histérica, etc. No, en ese caso nos encontramos directamente con una ausencia de conducta. No. Aquí es que el sujeto realiza una conducta, tiene conciencia de que esa conducta es un injusto, empujó a alguien, lo tiró al suelo, aterrado. Sí, lo sabe, pero no puede evitar la conducta, no puede adecuar la conducta a la comprensión de la antijuridicidad. Bien, con esto cerramos la teoría del delito. Hemos hablado ya de los 3 caracteres específicos del delito: la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. Tendríamos que pasar a la teoría de la respuesta punitiva. Pero antes debo formular una aclaración. Hay autores que sostienen que delito es conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Antes, hace muchísimos años, cuando no se había incorporado la tipicidad, la característica de punibilidad era necesaria, era imprescindible para construir la teoría del delito, porque conducta antijurídica culpable hay muchas, muchísimas, sobre todo con el concepto de culpabilidad que tenían en aquella época. Me estoy refiriendo a fines del siglo XIX,
primeros años del siglo XX. La tipicidad se incorpora en 1906 con la obra de Ernst von Belling, ¿no? Pero bueno, incorporada la tipicidad, porque era ilógico esto de decir conducta antijurídica, culpable, y después vamos a ver si es punible. La relevancia penal se descubría en la terraza de la teoría del delito. Bueno, con la tipicidad esto se resuelve, conducta típica antijurídica, culpable, y entonces se puede seguir considerando la punibilidad como parte, como en la teoría del delito o en la teoría de la respuesta punitiva. Hay dos ideas de punibilidad. Una idea de punibilidad es el concepto de punibilidad como merecimiento de pena. En alemán eso es strafwürdig, es decir, lo que merece pena, lo que es digno de ser penado. En este sentido, una conducta típica antijurídica y culpable, ya por ese mero hecho, merece ser penado. Cabe duda. Otra cosa es la posibilidad de aplicar pena, strafbar, la penabilidad. ¿Puedo imponer la pena jurídicamente? Ese es el asunto. Porque no todo lo que merece pena puede ser penado. En la vida corriente también pasa lo mismo. El nene malcriado que nos ensucia el traje en la casa que vamos a visitar a los amigos. Y no lo puedo castigar al nene. ¿Por qué? Porque no soy el padre, porque los padres son amigos. Bueno, malcriado, no lo puedo hacer. Bueno, en el derecho también hay conductas que son merecedoras de pena, porque son delitos, típica, antijurídica, culpable, pero no son penables. Bueno, cuando vamos a hablar de punibilidad ahora en la próxima clase, la usamos en este segundo sentido, en el sentido de posibilidad de aplicar la pena. Bueno, entonces esto ya lo dejamos para la próxima, donde vamos a ver las causas de exclusión y las causas de cancelación de la punibilidad. Casos en que no se puede imponer la pena, porque hay una cancelación, hay una exclusión de la pena, que es anterior o concomitante al hecho, y casos en que no se puede imponer la pena, porque hay una cancelación en función de algún evento posterior. De momento, con esto cerramos la teoría del delito. Queda claro que la punibilidad, en el sentido de posibilidad de aplicación de pena, no pertenece a la teoría del delito. Y en la próxima vamos a ver cuáles son las dos circunstancias en que, pese a haber delito, se excluye la posibilidad de imposición de pena. Okay.